Buenas noches, hermanos y hermanas de la comunidad, su comunidad, hombres católicos en acción. Hombres católicos, siempre que estamos aquí presentes con ustedes para poderles dar toda esa bendición que nosotros hemos recibido como comunidad de hombres católicos San José. Hoy tendremos una maravillosa enseñanza los días miércoles, los cuartos miércoles de cada mes. Estamos desarrollando el- la preparación para la serie Dignitas Infinita, la dignidad de la persona humana, desarrollando la dignidad de la persona humana y la moral universal. Así que vamos a iniciar, amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La misión de la comunidad de hombres católicos San José para este año 2024, que estamos actualmente ejecutando, consiste en ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Es una misión maravillosa de vida. Y para que esa misión pueda llevarse a cabo, pues el Señor nos ha enviado estas valiosas enseñanzas que nos están ayudando en este camino espiritual con Jesús. Vamos a orar en esta ocasión para poner en las manos del Señor nuestra reunión. Vamos a hacerlo de esta manera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos has creado a tu imagen y semejanza. A todos nos has dado la misma dignidad como personas. Te damos gracias porque nos has creado con amor y nos has dado cuanto necesitamos en nuestra vida. Te pedimos por todas las personas que han perdido la dignidad para que Dios Padre, en su infinito amor, les devuelva la alegría y la esperanza, que les dé cuanto necesitan en sus vidas. Oh Señor, te pedimos nos des tu gracia para que respetemos los derechos de todos sin hacer excepciones. Por ti, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de los que estamos a la escucha, que nuestro corazón y nuestra mente estén abiertos a tus enseñanzas en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos y Amén. hermanas, con nuestro corazón dispuesto y llenos del Espíritu Santo, nos disponemos con alegría y entusiasmo a escuchar la palabra de Dios. Amado Jesús, aquí estamos a tus pies. Enséñanos. Paz y bien, amados hermanos y hermanas, el Señor Jesús vive en ti y vive en mí. No lo olvides. Gloria a Dios. Confortados y fortalecidos por la resurrección de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, hoy continuamos las reflexiones espirituales de la serie Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. El tema contenido en la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicada el lunes 8 de abril de 2024, recientemente, firmado por el prefecto, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y autorizado para su publicación por el Papa Francisco. Para poder comprender en su justa dimensión tan valioso documento eclesial, estamos estudiando inicialmente la dignidad de la persona humana y la moral universal. Esto lo estamos desarrollando en algunas sesiones de enseñanza y al finalizar, entonces empezaremos a estudiar, meditar y contemplar el documento Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. Siempre es bueno, hermano Freddy y hermanos que nos escuchan y hermanas, eh, tomar en cuenta algo muy importante que se manifiesta dentro del carisma de nuestra comunidad, que es la formación, que nos conduce a la parte medular de lo que es ser cristiano, de lo que es ser de Cristo. Y consiste en que todo el estudio que realizamos lo que busca es que nosotros conozcamos más a Jesús para poder más amarlo y más servirle, para poderlo imitar y de esa manera conducir a los demás a un encuentro personal con Jesús resucitado. Entonces, este tema de la dignidad de la persona humana y la moral universal no tiene ningún sentido
si solamente nos quedamos en lo académico. Así que yo los invito en este momento a que nos situemos verdaderamente a los pies de Jesús, porque Jesús es el que nos va a enseñar de dónde proviene la dignidad de la persona humana y la moral que tenemos que manifestar. Pero ¿cuál es la moral? Pues es la moral de Jesús. Esa es la que tenemos que vivir, porque somos cristianos, somos de Cristo. Entonces nosotros vamos a aprender de dónde proviene la dignidad de la persona humana, ¿verdad? A través de las enseñanzas y el testimonio de vida de Jesús, y también vamos a ver de qué manera Él se comporta con esos valores morales cristianos de Cristo, que son los que Él nos está manifestando para que nosotros podamos imitarlo a la perfección. Así que no hay pierde. Nosotros si imitamos a Cristo, estaremos imitando y cumpliendo con la verdadera moral y respetando la dignidad de toda persona humana. Así que no nos perdamos. Tengamos siempre en mente que esta es una enseñanza en el Espíritu Santo, donde Jesús nos enseña a vivir la moral como Él, a ver y contemplar a la persona humana como Él y a descubrir la dignidad que Dios mismo le da a la persona humana a través de Jesús. Ya habiendo hecho esta observación, pues vamos a dar un breve repaso a todo lo que ya hemos avanzado. En esas reflexiones hemos recibido la enseñanza de cómo la moral y los principios morales provienen de la dignidad de la persona humana. Así que cuando hablamos de los principios morales y de la moral de una persona, tenemos que estar ya conscientes de que está fundamentado en la dignidad de la persona humana. Primero la dignidad de la persona humana y en función de esa dignidad, entonces ya viene la moral y los principios morales. Para entender lo que estamos hablando, la primera parte vimos que es la moral. Y la moral no es simplemente un conjunto de reglas para guiar nuestra conducta, aunque sí lo es. Sí, es un conjunto de reglas que va a guiar nuestra conducta, pero no es solamente eso, es mucho más. Lamentablemente, muchas de las personas que tal vez nos están escuchando o que están a nuestro alrededor, creen que la moral es una serie de impedimentos arbitrarios contrarios al disfrute de la vida, una serie de nos que Dios se inventó para fastidiarnos, dice el texto, ¿verdad? Pero no es así, nada más lejos de la verdad. La vida moral, para decirlo de forma bien sencilla, y hermanos y hermanas, pongamos atención en este repaso, es la vida del amor. ¿Pero qué amor? Es la vida del amor de Jesucristo. Es la vida de amor que nos ha enseñado Jesús. Así que para que tenga yo una vida moral, una verdadera vida moral, pues yo tengo que vivir la vida del amor de Dios como la ha vivido Jesús. Es sencillo. Es sencillo. Aquí, Freddy, mira, muchas personas se quedan trabadas ahí en el argumento y en la teoría, y por eso es que a veces en las universidades se pierden y resultan dando definiciones aprendidas de memoria. No, nosotros aquí no estamos para eso. Aquí estamos aprendiendo directamente del Maestro Jesús, que nos está diciendo, miren, la vida de amor que yo les he enseñado con mi vida, con mi testimonio de vida, mi misericordia, esa manera de contemplar la creación, esa manera de contemplarlo todo desde mi corazón misericordioso eucarístico. Esa es la vida moral. Entonces, si imitamos a ese Jesús y si nos apropiamos de Él y por Él, con Él y en Él vivimos y así nos manifestamos, no vamos a tener ninguna dificultad en practicar la verdadera vida moral. Esa es la gran diferencia de ser solamente académicos, porque esto es más profundo que la academia, es más profundo que la teoría, es más profundo que la definición. Para aterrizar, hermanos, la definición de la vida moral es la vida de Jesús. Y yo, si quiero vivir esa vida moral, tengo que imitar a Jesús y conducir a Jesús en mí para que Él haga vida a esa vida en su misericordia, en su amor, en ese amor a Dios y en ese amor al prójimo. Y ahí está la vida moral de todo católico cristiano, hermano. Así que no es nada difícil. Bueno, ¿qué más aprendimos? Que el amor no es algo sin forma, nos recibimos en la enseñanza, que se necesita un rostro bien definido. Y para ello, los mandamientos y las virtudes
van configurando ese rostro del amor y la misericordia, pues nos dicen qué constituye un amor auténtico y qué no. Entonces, cuando nosotros recibimos los mandamientos, la iglesia no nos obliga a cumplirlos, ni Dios tampoco. Nos los propone. Son mandatos de Dios, pero son propuestos por Él para poderlos vivir en el amor. Entonces, ¿cómo yo no voy a cumplir con el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, si yo no estoy viviendo esa vida como la vida de Jesús en el amor. Se me facilita. Cuando yo digo no debo mentir, ¿mintió Jesús? No, yo estoy imitando, sí. Entonces no mientas. Ya no tienes que mentir. Entonces los mandamientos dice que nos van configurando ese rostro de Jesús en nosotros. Cuando cumplimos los mandamientos, no por obligación, sino por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, entonces vamos configurando en nosotros mismos ese rostro del amor de Dios, ese rostro de una vida moral en Jesucristo, ese rostro de una vida en un amor auténtico. Ahora bien, si yo no vivo los mandamientos o no vivo las virtudes, entonces ahí me está enseñando el Señor que estoy faltando a esa moral cristiana. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, si me dice, no, no mientas porque haces daño, te haces daño a ti mismo, haces daño a otras personas, ¿verdad? No es necesario mentir, vive en la verdad. Si yo imito eso de Jesús, yo tengo una vida moral perfecta, santa, pura, como Jesús. Ahora, si yo miento, entonces hoy la pregunta, hermanos, ¿estás faltando alguno de los mandamientos? Porque eso está afectando tu vida moral. Por ejemplo, si tú estás deseando la mujer del prójimo, entonces ahí viene el cuestionamiento para que podamos definir la vida moral. ¿Ah? Ese no desear a la mujer del prójimo, ese no mentir, ese no matar, encierra, ese es lo que tengo que hacer y lo que constituye un amor auténtico según la enseñanza del Dios que me ama con amor eterno e infinito. Para seguir profundizando un poco esto ¿y qué es el amor? Pues el amor es desear y hacer en la medida de lo posible el bien al prójimo y a uno mismo. ¿Y qué es ese bien que tenemos que hacer? Pues ese bien es aquello que llena las verdaderas necesidades y aspiraciones de las personas y las lleva a la plenitud. Me voy a detener aquí un momento. Si el amor es desear y hacer el bien a mi prójimo y a mí mismo, fíjese, yo tengo que desear amarme. Tengo que desear amar a mi prójimo. Cuando aprendimos sobre esto con la historia del buen samaritano, vimos que el samaritano contempló al herido, aquel que lo habían asaltado los bandidos, que lo dejaron apaleado y medio muerto, herido, él lo contempló. ¿Verdad? Y entonces ahí viene la parte esta que nos habla del verdadero amor, este amor auténtico que nace de Cristo. Y entonces ese amor dice que al contemplarlo con amor, deseó hacerle el bien. Porque si no desea uno hacerle el bien al otro, ¿cómo se lo van a hacer? ¿Verdad? Entonces, esa es la manera en la que hoy nos está explicando la verdadera moral Jesús. La vida moral, según Jesús, es amar de tal manera que yo deseo hacer en lo posible mi bien a ese prójimo que se me está presentando en mi vida. Y acordamos en esa enseñanza de que nosotros no solamente lo teníamos que ver como un prójimo y hacerle el bien, sino ya como un íntimo, introducirlo en nuestro corazón y hacerlo nuestro hermano. Porque en esa parábola del samaritano que representa a Jesús y los heridos somos cada uno de nosotros, Él nos contempla como verdaderamente somos en la dignidad humana que tenemos, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos contempla con el amor de Dios y desea y hace el bien a cada uno de nosotros, pero lo hace individualmente, lo hace personalmente, lo hace haciéndome su hermano.
haciéndome su hermano, no solo mi prójimo, sino que es mi hermano. Yo como hermano me lleva a su corazón y es lo mismo que tengo que hacer yo para vivir la vida moral. Yo tengo que aprender a contemplar desde con los ojos de Jesús llenos de misericordia, que proviene esa mirada de un corazón misericordioso eucarístico. Yo tengo que apropiarme de ese corazón misericordioso eucarístico para poder contemplar a mi hermano, al prójimo y hacerlo mi hermano, deseando y haciendo el bien a mi prójimo y también a mí mismo. Y entonces nos dice que el bien es aquello que llena las verdaderas necesidades y aspiraciones de la persona y le da plenitud. Volvamos al ejemplo. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de ese herido que está ahí? Pues si está herido necesita sanar, necesita que alguien lo sane. ¿Cuál es la aspiración de esa persona? Pues esa persona está herida, está moribunda. Pues su aspiración es vivir y vivir sanamente y restablecer su salud. Y entonces Jesús ve eso, eso lo contempla. Y entonces dice, ese bien que le está haciendo a él es satisfacer esa verdadera necesidad que tiene esa persona que fue herida por otros, que fue odiado por otros y ahora encuentra a alguien que lo ama como Madre Teresa de Calcuta que llega al basurero con aquella ancianita que está a punto ya de fallecer, la abraza y le dice, yo te amo, Jesús te ama. Y la anciana le dice, dímelo de nuevo. Y Madre Teresa se lo dice, Dios te ama y yo te amo. Y la abraza, porque esa era la necesidad de esa ancianita en su vejez, en su momento de muerte. Sentirse amada por Dios, sentirse amada como persona. Y toda esa era la verdadera necesidad. Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre de Teresa lo supo discernir. Y tú, hermano y hermana, estás aprendiendo hoy que la moral cristiana es eso, poder discernir en el amor, poder discernir en la contemplación, poder contemplar desde el corazón misericordioso de Dios la verdadera necesidad de aquel prójimo que hemos hecho nuestro íntimo y lo hemos transformado en nuestro hermano. Madre Teresa la abrazó y la hizo su hermana. Imagínate, ella se sintió arropada por su hermana. Ella se sintió arropada por Cristo. Ella se sintió arropada por Virgen María. ¿Verdad? Y en ese momento llegó la aspiración de sentirse verdaderamente persona en su dignidad humana, porque la habían dejado ahí como que si fuera una basura, ya ni siquiera un ser humano. Pero ese abrazo, esas palabras, esa mirada de Madre Teresa, que es Jesús en ella, la restablece a su verdadera dignidad humana. Y entonces, en los brazos de Madre Teresa, ella entrega su espíritu a Jesús y María que fueron por ella. Y alcanza la plenitud en esa vejez vivida toda la vida, donde fue abandonada, pero fue valorada porque Jesús salió a su encuentro para que ella reconociera su verdadera dignidad. Esa es la moral que estamos estudiando, hermanos. Nos damos cuenta entonces que la pregunta sobre la moral nos remite a la pregunta sobre la persona. No hay una visión auténtica de la moral sin visión auténtica de la persona, como vemos en este ejemplo. La moral se funda en la persona humana, más concretamente en su dignidad. Esa ancianita moribunda en el basurero había perdido su dignidad, pero la moral, al estilo de Jesús, se funda en la persona humana, especialmente en su dignidad. En términos de la razón y de la dignidad de la persona, la moral es el modo de ser, ese sentido de las actitudes interiores y vivir que respeta y promueve la dignidad de la persona humana, como lo hizo Madre Teresa de Calcuta. Es un sentido de actitudes interiores, de ese amor misericordioso, hermanos, como Jesús, hermanas, que vive en mí y respeta y promueve la dignidad de la persona humana. Hoy estamos escuchando y tal vez a nuestro alrededor hay muchos ancianos, hermanos y hermanas, que han perdido su dignidad. O tal vez nosotros mismos hemos sido vehículos para que la pierdan porque no se la hemos reconocido.
Para eso es la enseñanza. La enseñanza es para imitar a Cristo y descubrir la verdadera necesidad y aspiración de la persona, conducirla a la plenitud que es conocer y encontrarse con Dios. Y eso nace solamente si tú y yo nos apropiamos de esas actitudes interiores de las bienaventuranzas de Jesucristo. Esas virtudes maravillosas, ese cumplimiento por amor de los mandamientos. Ese testimonio de vida que vive y respeta y promueve la dignidad de la persona humana. Nosotros hoy estamos aprendiendo esto para hacerlo, hermanos, vida, desde ya. Comenzando con nuestros prójimos para hacerlos íntimos y hermanos en nuestro corazón. Y toda aquella persona que el Señor va a enviar para que nosotros lo acojamos como Madre Teresa acogió a esta ancianita. En el ámbito de la fe, la dignidad de la persona humana es el fundamento inmediato de la moral. Y Dios, el creador de la persona humana, es el fundamento último de la moral. La moral inicia en Dios. Cuando Él crea a la persona humana, allí le da la dignidad a la persona humana, creación de Dios a su imagen y semejanza. Por eso el fundamento de la moral, y específicamente de la moral católica, es Dios, creador de la persona humana. Él es el que le da la dignidad a la persona humana, y esto es en el ámbito de nuestra fe. Quiere decir que la moral en sentido cristiano se define como ese modo de ser y vivir que conduce a la persona humana de retorno a quien le ha dado, a quien lo ha creado, en donde ha nacido la moral, el retorno a Dios como un último fin de vida, con esa plenitud. Esta ancianita alcanzó la plenitud de vida a pesar de su vejez, de haber sido abandonada, de haber sido tratada indignamente, de haber sido desechada con esa cultura del descarte, como nos dice el Papa Francisco. Jesús salió a su encuentro en Madre Teresa y le devuelve la dignidad que es propia de ella. ¿Por qué? Porque ha sido Dios quien se la ha dado. Ha sido Dios quien le ha creado. Entonces, hermano y hermana, la moral, tu moral y mi moral, tiene el fundamento en que Dios nos ha creado como personas a su imagen y semejanza y a nuestros prójimos, a toda persona humana, creada por Dios. Y ese es el fundamento de toda moral. Por eso que nosotros tenemos que aprender a respetar al otro, porque es una creación como persona humana de Dios a su imagen y semejanza, aunque esté equivocado, aunque haga lo contrario de lo que se tiene que hacer, aunque no crea ni siquiera en Dios o la ofenda. Nosotros no somos jueces para eso. Nosotros como Jesús tenemos que contemplarlo como, como el samaritano, como Jesús el samaritano, y acoger al herido, acoger al golpeado por la vida, por las ideologías, por los errores, por el pecado. Sanarlo, conducirlo, acompañarlo, hacer comunión con Él. Por eso lo llevamos a nuestra intimidad y nuestro corazón. Y en lugar de tratarlo como un extraño, lo tratamos como un hermano, porque todos somos hijos en Dios, en el corazón de Dios. Es un ámbito de la fe. Qué maravillosa es la fe cristiana. Qué maravillosa es la fe, ese don maravilloso que Dios nos ha dado, hermanos, que nos permite reconocer la dignidad de toda persona humana, sabiendo que el fundamento es que Dios mismo le ha dado la dignidad y la ha creado. Y Dios es el fundamento de los fundamentos en la moral. Recapitulemos entonces la moral en un sentido cristiano, en el sentido de imitación a Cristo, en el sentido de que yo me apropie de Cristo y esa es mi misión. Y a través de la vocación que Dios me ha dado, me defino como mi modo de ser. Esa moral es el modo de ser y vivir que me conduce como persona humana de retorno a Dios. Y yo tengo que ser y vivir de manera que conduzca a otros, a otras personas humanas, a que retornen a Dios. Nuestra reflexión sobre la moral la llevaremos a cabo simultáneamente en dos planos. En el plano de la fe y en el plano de la razón y la experiencia humana.
Para el creyente, el plano de la fe incluye la de Dios, la fe de Dios, la razón de Dios. Y en el plano de la razón, la experiencia humana. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que estamos hoy viviendo, una experiencia basada en la fe y otra experiencia basada en la razón y nuestras experiencias de vida, para encontrarle la aplicación práctica. Bueno, ya estableciendo que la moral proviene de Dios, que Él es el fundamento y que nuestra moral es vivir y desear, que toda persona humana accese a Dios, retorne a Dios y que esa es mi labor para imitar a Jesús, nos hace la pregunta también la enseñanza de qué es la persona humana. Y vimos que persiste una visión que reduce a la persona humana. Y eso está a nuestra vista, hermanos. Así que está la visión materialista en la cual solamente se enfoca en magnificar lo corpóreo, el cuerpo, exaltarlo, enaltecer el cuerpo, la belleza del cuerpo. Otro es la visión hedonista, nos explicaba el hermano Juan Pablo, que es que todo lo vemos como un objeto de placer o de consumo. Y vivimos en función de eso, ¿verdad? Ahí vienen las drogas, ahí viene el alcohol, ahí viene la lujuria, ahí viene todos esos placeres que nos presenta el mundo o ese deseo de consumo y de avaricia y de controlar y de tener, etcétera. Y entonces vive uno en esa vorágine de vida, ¿verdad? Viviendo una experiencia únicamente enfocado en cómo ganar dinero, cómo voy a, pensando solo en el placer que voy a disfrutar, ya lo hago todo como por instrumentos. Está la visión también economicista, donde somos parte de una pieza social o laboral. Ahí vemos un montón de personas que les pagan para ir a manifestar, por ejemplo. Son piezas sociales, ¿verdad? Que son tontos útiles, que son utilizados por el dinero, comprados por su necesidad, ¿verdad? Para manifestar algo que no creen, ni saben, ni a veces ni siquiera que están manifestando, pero son piezas sociales. Y entonces a la persona no le importa pues, recibir el dinero y manifestar por algo que ni siquiera cree, porque con eso está cubriendo su necesidad básica. O laboralmente, ¿verdad? El maltrato, el acoso, el bullying laboral que a veces se da, ¿verdad? O el aprovecharse de aquella persona que porque tiene necesidad le voy a pagar menos, o lo hago trabajar más horas, o le pido de más de trabajo. Toda esa visión que hay a nuestro alrededor, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y entonces hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? A esa maldad, a esa maldad, a manipular personas, a engañarlas, ¿verdad? A utilizarlas. Y está también esa visión cientista ahora o mecanicista, que ya viven como animales sofisticados, ¿verdad? Ya las personas hacen extravagancias y cosas extrañas, ¿verdad? Creyendo que eso es una realidad, más ahora las ideologías que nos conducen a las personas a esos pensamientos tontos, ¿verdad? Hay personas que se creen animales, mujeres que niegan su ser mujer, en fin, todo eso está en las ideologías actuales, ¿verdad, hermanos? Por eso dice que persiste en la actualidad esa visión que reduce la persona humana. Eso no es la persona humana, pero se reduce. Incluso se va al extremo, dice, exagerando su dimensión espiritual, hasta el punto de restarle importancia a la moral, esa visión espiritualista o a la moral de la corporeidad, digamos, el cuerpo no importa, ¿verdad? Que yo soy luz, ¿verdad? Yo soy luz, ¿verdad? El cuerpo no importa, ¿verdad? Esa visión espiritualista de la nueva era. Ahora hoy estaba leyendo ahí en las redes sociales, ¿verdad? Así es que es diferente lo que es la religión y lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Es esto, esa visión espiritualista, la que saca de las estructuras que protegen a la persona humana, la sacan y la engañan. Bueno, ¿qué pasa con esa visión reductiva? Nosotros como católicos, cristianos, ¿qué tenemos que aprender? Y entonces, para nosotros, ¿qué es la persona humana? Entonces aprendimos que la persona humana para nosotros, a imitación de Cristo, toda persona humana es un ser corpóreo y espiritual al mismo tiempo. La persona tiene un cuerpo y un espíritu. Es un cuerpo espiritualizado o un espíritu que se ha encarnado. El ser humano es una unidad sustancial, no accidental, de alma espiritual y cuerpo material.
que posee una capacidad inherente para pensar y tomar decisiones libres. Mire qué definiciones más maravillosas, comparadas con las anteriores, esas visiones reductivas de la actualidad, ¿verdad, hermanos y hermanas? Eso es lo que tenemos que aprender hoy. La persona humana es un ser que tiene un cuerpo y un espíritu. ¿Es un cuerpo lleno del espíritu o es un espíritu que se ha encarnado en un cuerpo? El ser humano es una unidad en sustancia. La sustancia del ser humano es tener un alma espiritual y un cuerpo material, pero es en sí una sola persona. No puede ser solo cuerpo material, ni puede ser solo alma espiritual, sino que es un alma espiritual en un cuerpo material. Y además nosotros creemos como cristianos que cada ser humano tiene una capacidad inherente, o sea, en él, que le permite pensar y tomar decisiones libres. Eso es un ser humano para un católico, para un cristiano. Cada ser humano posee la capacidad inherente para pensar y tomar decisiones libres, ¿verdad? Y es una unidad sustancial de alma espiritual y cuerpo material. Bueno, no se puede concebir, no se puede un ser humano solo con el alma espiritual, ni tampoco un ser humano solo con el cuerpo material. Es importante darse cuenta de que por ser persona, el ser humano es capaz de pensar y tomar decisiones libres, y no es al revés. Alguno dirá, como pienso y tomo decisiones libres, entonces soy un ser humano. No, no, no. Por ser humano, yo tengo la capacidad de pensar y tomar decisiones libres. Y por último, finalizamos con que no existe otra modalidad de existencia para el ser humano que no sea la de ser persona. ¿Verdad? Es totalmente absurdo afirmar que hay seres humanos o miembros de la especie humana que no son personas humanas, como las ideologías ahora lo plantean. Así que estemos alertas y aprendamos bien. Es absurdo afirmar que hay seres humanos o miembros de la especie humana que no son personas humanas. Todas son personas humanas, no animales, personas. Todo miembro de la especie humana o ser humano es una persona. Bueno, ya que hemos concluido en este breve resumen, ahora invitamos al hermano Freddy Arias para que continúe hoy explicándonos algo muy valioso, hermanos. Mire, hoy nos va a explicar Freddy cómo se puede demostrar racionalmente la unidad, esa unidad de sustancia, cuerpo y alma. Así que, hermano Freddy, bienvenido y adelante. Muchas gracias, hermano Carlos. He escuchado, pues sí que por segunda vez ya en vivo y por tercera cuando fue lo del video, porque esta enseñanza que nos has vuelto a recordar, por primera vez, pues la dimos hace exactamente ya un mes, increíble, pero hace, como decimos, como que fuera sido, como que fuera hecho ayer, ¿va? Y hoy nos vuelve a recordar todo esto. Pero la base nos la ha dado en este caso tú, Carlos, porque ahorita vamos a entrar cómo se puede demostrar racionalmente la unidad sustancial del cuerpo y del alma, ¿verdad? Hoy en día, pues, se habla de mucho de la importancia de tener una visión, como decimos, holística, o sea, de la persona humana, sobre todo en el campo de la salud, o sea, algo que sea una visión completa, holística, una visión completa, especialmente sobre lo que es el campo de la salud. Entonces, ello se refiere a que la medicina, la psicología y otras ramas de la ciencia deben tratar a los pacientes en su totalidad. Esto quiere decir que la parte corporal tiene que ser tratada, la parte psicológica y la parte espiritual. Por eso se dice holísticamente en una forma completa. De manera que vamos a poner un ejemplo.
El siguiente ejemplo que daremos es como para ilustrar nuestra demostración, la cual pues no debe resultar que pueda ser difícil de entender y mucho menos de apreciar por parte de la sociedad actual. Pensemos, hermanos, en un violinista. Escuche, pues, un violinista profesional que está ejecutando una pieza que es bastante difícil hablando musicalmente. Para que esa actividad tenga éxito, el cerebro, las emociones, las manos y los dedos de ese músico tienen que estar plenamente sincronizados, porque las órdenes que el cerebro les da a los dedos, por ejemplo, tienen que ser emitidas y obedecidas en una forma casi instantánea, en fracción de segundos. Toda esa unidad de operación, ¿verdad? Indica que en el origen de la misma hay una unidad entre las distintas dimensiones de la persona, el cerebro, el sistema nervioso, la sensibilidad, el cuerpo, todo en sincronía, todos los demás miembros para que estén sincronizados. De otra forma, hermanos, no tendría sentido suponer lo contrario. Por consiguiente, después de haber escuchado este ejemplo práctico y sencillo, podemos concluir que de la unidad de operación se puede deducir que hay una unidad en el ser de la persona humana, es decir, la unidad de cuerpo y alma. Eso es prácticamente cómo explicar racionalmente cómo está integrado el cuerpo y el alma. Y en este ejemplo lo hemos dado en una forma bien práctica, cómo el cerebro sincroniza todos los elementos, todos en una sola emisión para sacar una melodía excelente a través de un violín. Entonces, hermanos, esto que nosotros estamos viendo ahorita son explicaciones, como decimos, racionalmente, para que nosotros en una forma práctica podemos irlas demostrando. Además de eso, vamos a ver qué es la dignidad ontológica de la persona. Pues nada menos que la unidad ontológica, hermanos, pues en su propio ser, la persona humana es su valor intrínseco y absoluto. Entonces, cuando hablamos de intrínseco, significa que la persona humana posee este valor por el mero hecho de ser persona. Sencillamente por el hecho de ser persona, ya tiene su valor intrínseco, es decir, en su propio ser, y no por cualquier otro aspecto, como por ejemplo la raza o la religión, o ya sea la falta de la religión, a un partido político que pertenezca, o por su edad, o si ha nacido o en un lugar o en otro, por su salud o por la falta de su salud, cuánto dinero tiene en el banco, o si no tiene dinero, pues no es eso, sino que en sí es intrínsecamente el mero hecho de ser persona. Eso es hablando ontológicamente. Y hablando de una forma absoluta, absoluta, significa que la dignidad ontológica es inconmensurable. No se puede cuantificar con unidades de medida. Sería pues un poquito difícil decir que tales personas
valen más que las otras, porque tienen tantas unidades más de dignidad que estas otras personas. No es así. En una forma absoluta, la dignidad ontológica es inmensamente grande, no se puede medir. Por lo tanto, la dignidad ontológica nunca, pero nunca se pierde. Esa dignidad ontológica, hermanos, es infinita, no tiene fin. Por lo tanto, la dignidad ontológica no debe nunca, hermanos, ser confundida con la dignidad moral. Porque la dignidad moral, eso es otra cosa. Esa sí tiene que ser adquirida a base de ejercicios de las virtudes. Y hay una infinidad de virtudes que, si ustedes recordarán, el año pasado vimos las virtudes en diferentes dimensiones. Por lo tanto, no es lo mismo la dignidad moral de la Madre Teresa, que ustedes conocen, esta santa, que en este caso, la dignidad moral de Adolfo Hitler. Podemos decir que ni tenía, pues. Entonces, las dignidades ontológicas no se deben confundir con la dignidad moral, porque la dignidad moral es algo bello, algo hermoso que tiene su fundamento en el ejercicio de las virtudes. Y este ejemplo que hemos hecho en una forma comparativa entre la Santísima Madre Teresa y Adolfo Hitler, como decimos en un buen chapín, nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver por último cuál es el argumento clásico a favor de la dignidad ontológica de la persona. Escuchen, la unidad ontológica de la persona. ¿Cuál es el argumento clásico? Hemos hablado sobre la concepción clásica de la persona humana como una unidad del cuerpo y del alma. Por lo tanto, concluimos que la persona humana posee un alma inmortal a la que está esencialmente unida nuestro cuerpo. Pues bien, si ello es así, entonces toda la persona humana goza de un valor o de una dignidad que es intrínseca e infinita. Esto quiere decir, hermanos, que el cuerpo humano, por ser parte intrínseca de la persona, participa de alguna manera de ese valor que el ser humano posee. De ahí que el cuerpo humano tenga una importancia moral, como se verá más adelante. Entonces, este argumento clásico es el más sólido de todos. De todos los argumentos, este es el más sólido. Sin embargo, hermanos, creemos que el próximo argumento, que es el personalista, apela más a la mentalidad contemporánea. A pesar de que no es un argumento en el sentido estricto del término, sí sugiere con fuerza la existencia objetiva de la dignidad ontológica de la persona humana. Pero todo esto, hermanos, deseamos que estén siempre conectados y en sintonía con esta comunidad, porque esta enseñanza va a continuar todavía el otro cuarto miércoles del mes de julio. Entonces, como que tenemos que estar primeramente en sintonía y escuchando los videos, viendo los videos que el hermano Carlos nos está enviando para que
el reforzamiento de la enseñanza sea cada día mejor. Y ustedes saben de que académicamente hay, como decimos, una razón que la repetición de un hecho facilita su aprendizaje. Eso es como cuando uno empieza a aprender algunas oraciones para rezar. Cuando uno escucha por primera vez una oración, no se le queda, pero conforme la va repitiendo varias veces, después llega uno hasta aprendérselas de memoria. A veces no es bueno porque es como repetitivo, pero sí es necesario que las meditemos. A pesar de que las sabemos, las meditemos. Entonces, hermanos, hoy ha sido un día muy especial en donde primeramente el hermano Carlos nos ha dado todo el refrescamiento de lo que se vio hace un mes y ahorita avanzamos 3 numerales más sobre lo que es la unidad del cuerpo y del alma, todo lo que es la dignidad ontológica y últimamente, pues un argumento clásico a favor de esa dignidad ontológica de la persona. Comentábamos con el hermano Carlos de que es importante ponerle atención a este tipo de enseñanzas porque los niveles de aprendizaje que ahorita ya estamos en la comunidad, por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino porque por la gracia de Dios, por nuestros asesores, Carlos, que el Espíritu Santo le va guiando para discernir e ir guiando los temas, nos están poniendo a un nivel, como decimos, de mayor conocimiento para poder comprender todo lo que va a venir más adelante en nuestra Iglesia Católica, porque todavía estamos en este camino sinodal. ¿Qué opinas, Carlos, de lo que te estamos comentando? Ese es maravilloso, esa palabra ontológica que has estado mencionando, ¿verdad? Que es el ser de la persona humana, El ¿verdad? ser Para de que la las persona. personas que la escuchan no se vayan a perder en las expresiones. Es el ser intrínseco, dice, y absoluto de ser persona humana, ¿verdad? Es esa dignidad que se tiene como ser humano. Que esa parte dijiste, la dignidad moral, porque ya la dignidad moral es ese ser humano que es digno, ¿verdad? Pero que tiene que aprender, como nosotros hemos venido aprendiendo, tiene que formarse en la escuela de Jesús para imitar a Jesús y entonces ya cumplir los mandamientos y manifestar las virtudes, ¿verdad? Entonces es un camino precioso que estamos recorriendo. A mí me gustaría, Freddy, ya que el Señor nos tiene aquí, esta Virgen María Santísima, nuestro amado Padre San José, Jesús el Maestro, ángeles, arcángeles rodeando y nosotros dos, ¿verdad? Sigamos compartiendo así como lo hicimos al principio. Yo quisiera regresar un poquito en los 5 o 6 numerales que hoy hemos estado desarrollando para que veamos la unidad de la enseñanza. Lo primero que aprendimos es acerca de qué es la moral y descubrimos que la moral pues es un conjunto de reglas que guían nuestra conducta. O sea, pues para vivir una vida moral, pues nosotros necesitamos reglas que nos guíen, pues que nos enseñen el camino. Hemos visto en el transcurso del tema que están los mandamientos, que son una guía, y las virtudes que nos ayudan a cumplir esos mandamientos. Entonces, la moral forma parte de la práctica de los mandamientos y de las virtudes en la vida. La moral también aprendimos de que, para decirlo de forma sencilla, es la vida del amor manifestada en Jesucristo, el amor a Dios y el amor al prójimo como Jesús. ¿Verdad? Entonces ahí ya nosotros ya nos sentimos arropados por el Señor que nos dice, miren, no se preocupen, ustedes van, la moral cristiana es vivir conmigo, déjenme vivir en ustedes y yo haré que ustedes cumplan con esa moral. Porque el amor, dice, es sencillamente desear y hacer en la medida de lo posible el bien al prójimo y a uno mismo. ¿Verdad? ¿Y qué es el bien? Pues es el bien, es llenar las verdaderas necesidades y aspiraciones de la persona y que le da plenitud y la conduce a la plenitud. Quiere decir, hermanos, que si nosotros estamos llenos
y nos apropiamos de ese corazón misericordioso eucarístico de Jesús y vivimos el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos, desde Jesús. Entonces nosotros estamos deseando y haciendo el bien para nosotros y el bien para nuestro prójimo. Nace. ¿Cómo le nació a la hermana Madre Teresa a buscar a esa ancianita? ¿Verdad? En un basurero. ¿Por qué la fue a buscar ahí? A ver, Freddy, hablemos un poquito de ese ejemplo que hemos estado compartiendo. Madre Teresa va a la búsqueda de esa ancianita porque en Calcuta, en la India, las personas que están ya moribundas o muy ancianas, la familia las va a dejar ahí al basurero para que mueran en la basura. Así es la costumbre en ese lugar. Cuando Madre Teresa llega a Calcuta, ahí ya con su congregación, eh, ella descubre que esto que está sucediendo y entonces inmediatamente va a acoger a esa ancianita moribunda, desahuciada, abandonada. Entonces, ella, ¿crees tú, Freddy, que el amor que ella tiene, que es el amor de Jesús, desea y hace en la medida de lo posible el bien a esa ancianita? ¿Lo quiere hacer ella porque la obliga a alguien o porque nace ella? ¿Qué crees tú, Freddy? Pues cabal, como estamos enfocados ahorita, ¿qué es el amor? O sea, es hacer el bien. Entonces, a la Madre Teresa le nace ese amor hacia el prójimo, que es un amor genuino, porque inclusive recuerdan, hermanos, que decían, ¿hasta cuánto hay que dar uno? Inclusive cuando es lo de las ofrendas, ¿hasta cuánto hay que dar uno? Dice, hasta que duela. ¿Se recuerdan? Y además dice, en el caso del prójimo, con el caso de la Madre Teresa, ¿cuánto amor? Entonces ella dice, lo que sobra es lo que hace falta del amor. O sea, en abundancia, porque ella logra comprender que a través de poder hacer el bien, por eso dice en las partes iniciales, es hacer el bien al prójimo como a uno mismo, entonces ahí comienza esa, ese amor hacia el prójimo. Por eso yo lo puedo concluir de que la Madre Teresa lo da por convicción, no por obligación, porque eso es importante, hermanos. Cuando uno está convencido, lo que me gustó lo que dijo Carlos, a veces en esa parte mercantilista y economista, que hay gente que sale a manifestar, pero por dinero. Entonces, la Madre Teresa jamás utilizó los recursos de ella misma ni de nadie para poderse valer y decir, voy a hacer esto porque voy a ganar plata. No, ella más bien dio su amor hacia el prójimo porque estaba convencida que era la única forma de poder imitar a Jesús. Entonces, ese mismo ejemplo tenemos que agarrar nosotros, porque si nuestro amor no se desborda, entonces, ¿quién va a ser por los demás? Tenemos que ser primero nosotros mismos para estar convencidos de que yo me amo, me amo. Por eso, la persona tiene que tener su amor, pero también debe dejarse de amar también para poder devolverle a los demás ese amor que el Señor nos ha dado. ¿Pero cómo? A través del ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, amar como amó Jesús. Esa es mi opinión. Amén, amén, Freddy, ¿no? Y mira que hoy tiene que quedar bien claro este punto número uno, que es la moral para nosotros, los discípulos misioneros de Jesús, los testigos de su misericordia, los que nos estamos preparando para ser profetas del Señor. Tenemos que tener bien claro qué es la moral para nosotros, ¿verdad? Que, tener claro qué es la moral de Jesús. Esa es la moral. ¿Y cuál es la moral? Para decirlo en forma bien sencilla, es amar como ama Jesús, amar desde el corazón de Jesús, apropiarnos de ese amor de Jesús. Entonces, esa es nuestra vida moral, hermanos y hermanas, ese es.
Entonces, la Virgen de Santa Teresa de Calcuta, que hoy nos está iluminando con su testimonio de vida, ella fue a buscar a aquella persona que nadie quiere, ni su misma familia ahí en esa cultura. Ella no se dejó llevar por la cultura en la cual estaba viviendo. Ella inculturizó el evangelio. Y eso es lo que hay que hacer, inculturarlo, inculturar el evangelio, meterlos en las culturas. Las culturas no son morales, las culturas no tienen una moral basada en el amor, sino que en todas esas disminuciones y reducciones de la dignidad de la persona humana, esas reducciones que limitan a la persona y la manipulan. La manipulan con el sexo, la manipulan con el dinero, con el poder, con la ambición, la manipulan con la soberbia, con tantas cosas que hay en el mundo, con esas ideologías, esas tendencias que impulsan personas egoístas y egocéntricas, que muchas veces y la mayoría de la base de ello es Satanás el que está funcionando ahí, actuando a través del mundo, tocando a través de la carne, presentando esas tentaciones. Y entonces, ante todo eso, podemos ver ahorita cómo en esa cultura que se encuentra Madre Teresa, desechan a sus ancianos. Y ahora, mire, hermano, hay muchos que los desechan de otra manera, con la eutanasia. Sí, ¿Verdad? Ya, ¿para qué va a vivir? ¿Para qué los vamos a mantener? Salen caros los ancianos, dicen. Imagínense, es más valioso el dinero, es más valioso el presupuesto, es más valioso la política. Se reduce a la persona humana. Y entonces ahí es donde entra la moral de Cristo, que es la que transforma. Es la verdadera moral que lleva y conduce a la persona humana creada por Dios en su justa dignidad que le ha dado Dios para que pueda vivir dignamente como persona humana, pueda manifestarse como persona humana con esa dignidad, sea respetada su dignidad, reconocida, abrazada y conducida en ese camino que todos llevamos de retorno al Padre, que es el que nos da la dignidad. Y en Él somos dignos, cada uno de nosotros. Somos buenos, somos puros, somos sanos, somos dignos. No lo olvides, hermano. Somos sí, dignos, sí. Tú que me escuchas. Aunque no lo creas, aunque te hayan disminuido, aunque sientas que no tienes dignidad, eres digna a los ojos de Dios. Eres digno, hermano, a los ojos de Dios. Algunos a veces, cuando hemos perdido el trabajo, nos sentimos disminuidos en nuestra dignidad. Y si viene alguien a machucarnos y decirnos, perdiste el trabajo, no sos buen trabajador, por algo te echaron, y van disminuyéndonos en esa dignidad y nos van maltratando. Puede ser que hoy estés escuchando esto, hermano y hermana, en una red social, en tu casa. Has sido disminuido en tu trabajo, en tu familia. Tal vez eres la oveja negra que nadie aprecia. O sientes tú que nadie te aprecia ni te ama porque no te lo manifiestan. O tal vez tú eres ese anciano que ha sido desechado por sus familiares y que lo quieren matar. O tal vez esa madre embarazada hoy está escuchando y el feto en su vientre también está escuchando en su vientre. Y él necesita saber también que es amado y que es digno. Porque todo ser humano es persona, es una persona digna. Y esa moral solo se puede vivir desde el amor, como Jesús. Entonces dice que mientras más vamos manifestando ese amor en nosotros, a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, es cuando más se va configurando, dice, en nuestro rostro, el rostro de Jesús, el rostro del Padre de su misericordia, que es el rostro que vio esa anciana ahí, antes de morir, y recibió la visita de Jesús. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, ¿estás listo y estás lista para poder responder qué es la moral para Jesús? Pues es amar como ama Jesús. Es dejar a Jesús que ame en mí
Y entonces Él me hará cumplir los mandamientos y Él me hará cumplir las virtudes sin obligación, sino porque amo. Y ese amor tiene que ir a depositarse en alguien. Entonces dice que el bien, dice, es hacerle bien a las personas, es llenar sus verdaderas necesidades y aspiraciones de la persona para llevarla a la plenitud. Entonces aquí entra otro elemento, ¿verdad, Freddy? Fue el Sí, elemento de la que es la persona humana. la O persona sea, humana. la moral tiene como fin la persona humana. El fruto de una buena moral cristiana es la persona humana, es el reconocimiento de la verdadera persona humana reconocida por Jesucristo, enseñada para nosotros, para que nosotros lo reconozcamos igual, no como el mundo en esa visión reductiva que mencionábamos. Bien dijiste tú, ¿verdad? En ese manejo y manipuleo de las conciencias de las personas porque les pagan por su necesidad para poder manifestar, ¿verdad? O aquella otra persona que, como nosotros, nuestros testimonios, ¿verdad? Que bendito sea Dios, por gracia de Dios, hemos salido de ahí, vivimos del placer de la bebida o del consumo de la bebida y que nosotros vivíamos solo para eso. Entonces hay personas hoy que solo viven para eso o solo viven para su cuerpo y ahí están exaltando su cuerpo y el ir al gimnasio ya no es algo agradable, ya no es algo que se hace para mantener la salud y mantener la vitalidad y estar uno sano, ¿verdad? Y alimentarse para vivir mejor, una vida mejor y saludable, sino que ya se hace para resaltar el cuerpo y buscar ser admirado, ¿verdad? Y ya pierde, porque esa visión es reductiva, porque esa persona, además de cuerpo, también es alma, ya lo vimos hoy. Entonces, esas tentaciones que hoy vivimos, ¿verdad, Freddy? Son tremendas, son tremendas. Y bien lo dijiste tú, estamos en un camino sinodal en el que se han manifestado las ideologías. Y muchas de las ideologías van dirigidas a esta reducción de la que es la persona humana. Si nosotros logramos comprender esto esta noche, hermanos, ha valido la pena la inversión en este tiempo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ya nos está haciendo valorar que la moral tiene como un fin a la persona humana. O sea, el amor de Dios, que es la moral cristiana, se tiene que manifestar en la persona humana, en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana. También en los que están ensalzando su cuerpo, también. En los que están perdidos en los placeres y en el consumo, también. Y los que están siendo como estos campesinos que son conducidos por su necesidad o están maltratados o son maltratadores en el trabajo, también. Y aquella que se cree un animal, también, también. Esa es la moral cristiana. Porque la moral cristiana es para todos. Hoy el Papa Francisco lo ha mencionado. Todos, 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 como personas humanas. Nosotros no podemos vivir esas ideologías ni esa visión reductiva de la persona humana, porque eso no es lo que es la persona humana, lo estamos aprendiendo. Porque la persona humana ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, toda persona humana. Yo no la puedo reducir ni debo. Ahora, nosotros nos hemos preguntado, entonces, ¿qué es la persona humana para un católico cristiano? ¿Qué es? Pues la persona humana es cuerpo y alma, hermanos, unidos sustancialmente, con una capacidad para pensar y tomar decisiones libres. Eso es la persona humana para nosotros, toda persona. El ancianito que está abandonado ahí en el basurero, sí, eh, es una unidad de alma espiritual y cuerpo material. Es ancianita, está viva, tiene alma espiritual y un cuerpo material. Y esa alma que tiene le da una capacidad para poder pensar y tomar decisiones. Ella al recibir el abrazo de Madre Teresa, ¿verdad? Le preguntó, le dijo, abrázame de nuevo. Ah, sí. Ella pensó y tomó una decisión libre, porque es una persona, pero ya la había desechado la familia, ya la Sí, había cuando dice, desahuciado.
Y cuando le Para la dice, familia ya no Dios, era una persona humana. Hermano y hermana, ¿para ti tampoco es una persona humana? ¿Un feto que va a abortarse? ¿Un anciano que lo van a matar? ¿Le van a darle eutanasia? Ya no es una persona humana, ya no tiene la capacidad para pensar y tomar decisiones libres. Hoy nos toca el Señor a la conciencia. Esa es la moral de Cristo. Es la moral que reconoce que la persona humana es una unidad sustancial, la sustancia. A ver, Freddy, recuérdanos ese ejemplo maravilloso que pusiste del violinista. Mi papá, como tú sabes, fue violinista de la Sinfónica, pero tú lo ¿verdad? expresaste maravillosamente. La persona humana es como ese violinista. ¿Cómo es que nos dijiste? Como tiene que estar en sintonía, está sincronizado. Entonces, el ejemplo fue claro, ¿va? Cómo se habla la importancia de tener una unidad sustancial de cuerpo y de alma. Entonces, se ilustró con el ejemplo, hermanos, de apreciar directamente a un violinista. Este violinista es profesional que está ejecutando, ahí sí que maestralmente, una pieza musical bien difícil que necesita muchos acordes y muchos movimientos. Para esa actividad debe de tener éxito, entonces viene el cerebro, pone en juego las emociones, las manos, los dedos y hace que ese músico tenga plenamente sincronizado todos sus miembros. También necesita que todas las órdenes que el cerebro les da a los dedos, por ejemplo, tienen que ser emitidas y obedecidas de forma instantánea, en fracción de segundos. Escuchen esto. Y toda esa unidad de operación indica que en el origen de la misma hay una unidad entre las distintas dimensiones de la persona, el cerebro, el sistema nervioso, la sensibilidad y el cuerpo. Por lo tanto, dice que no tiene sentido suponer de todo lo contrario. Podemos concluir que la unidad de la operación se puede deducir que hay una unidad en lo que es el ser de la persona, única y sencillamente en la unidad del cuerpo y el alma, ¿verdad? Amén, Entonces, Freddy. Mira, yo práctica- miraba a mi papá ensayar. Fíjate, pues. ¿ah? Tenía su partitura, sacaba su violín, lo afinaba el arco, lo tensaba y empezaba él a interpretar el estudio que tenía que hacer para mejorar en su técnica y todo. Y después él era invitado a amenizar y a acompañar la liturgia en la misa de un casamiento, de unos 15 años, etcétera. Y entonces él iba en la parte de arriba de la iglesia, y formaba parte de la orquesta que ejecutaba en violín, digamos, el Ave María. Y Ah, yo qué lo iba acompañando como patojo, ¿verdad? Y subíamos las graditas y todo, y ahí me sentaba en la banquita, y yo me maravillaba de ver a mi papá, después de haberlo visto prepararse y formarse y ensayar, dando su mejor concierto ahí para el Señor, ¿verdad? Y yo no tenía la profundidad espiritual que tengo hoy, pues tal vez la tenía más porque era un niño, ¿verdad? No era pecador como yo, como hoy, pero en esa inocencia yo miraba con ojos de admiración a mi papá, siempre lo he admirado, ya está con el Señor, pero eh, yo miraba, y eso es lo que quiero compartir por el ejemplo que tú hiciste que me hizo vibrar en mi corazón, es que yo miraba a mi papá, pero yo no miraba solo sus dedos, ¿verdad? O su movimiento del arco y cómo sostenía el instrumento, las caras que hacía, ¿verdad? Como músico, ¿verdad? Yo miraba el todo y ante todo, yo sentía en mi alma lo que él estaba comunicando a través del instrumento con la música. Entonces era una entrega completa, integral, como nos enseñaste hoy, ¿verdad? La persona humana
tiene valor intrínseco en él Intrínseco, mismo. Mi papá en tenía su ese valor ser. en él, en su cuerpo y en su alma. Todo ser humano tenemos nosotros ese valor en nuestro cuerpo y en nuestra alma como una sola sustancia. Yo no miraba solo el alma de mi papá, pues, ¿verdad? Porque está escondida. Y no miraba solo los dedos y me quedaba en eso, no. Sino que uno mira, en este caso, al violinista y lo escucha. Vive con él la experiencia, vive sus gestos, vive sus movimientos, su firmeza, el tono, el volumen, ¿verdad? La emoción. Y toda esa parte emocional y esa parte física unida es lo que es un ser humano. Un ser humano no puede ser solo alma, ni solo De puede todo el ser cuerpo. solo cuerpo, sino que hoy estamos aprendiendo que el ser humano es una sola sustancia conformada por alma y por Y cuerpo. cuerpo, ¿verdad? Una unidad. Y que se sincronizan. Y entonces tú decías, ¿verdad? Es que él va leyendo la partitura y tiene que llevar los tiempos y tiene que ir en el tono, no desafinar, ¿verdad? Y, o sea, tiene que seguir reglas, ¿verdad? El violinista tiene que seguir reglas para poder interpretar la melodía como debe de ser. Esa es la moral. La moral para nosotros son esas reglas, esos mandamientos, esas virtudes que debemos practicar como Jesús. Entonces ahí es donde entra Jesús ya a enseñarnos. Jesús es verdaderamente hombre porque es cuerpo y alma. ¿Verdad? Jesús es cuerpo y alma en una sola persona, en una sola sustancia. ¿Verdad? Igual nosotros, igual que Jesús. Entonces sí podemos nosotros vivir la moral de Jesús. Es solo debemos apropiarnos, pero para eso hay que estudiar, hay que ensayar, hay que prepararse, hay que formarse, decía hoy el padre Santiago Martín hoy en su homilía de los falsos profetas. Dice, ¿cuántos católicos caen con los falsos profetas por falta de formación? Debemos de sentirnos felices, Freddy y los hermanos de toda la comunidad y hermanas, que estamos nosotros siendo parte de esos programas de formación permanente en nuestra Iglesia Católica, como estas formaciones para que De hoy. podamos poder descubrir en el otro ser humano, a la persona digna, humana que ha creado Dios. Que podamos nosotros descubrirlo. No quiere decir que si yo descubro a una lesbiana que anda con su pareja, que es otra lesbiana, y que quieren dice que viven en un matrimonio y que quieren eh, tener hijos y adoptar y todo eso, no quiere decir que yo al reconocer su dignidad como persona humana, yo esté avalando lo que ellas están haciendo o lo que están viviendo. No, no se trata de eso. La moral nos conduce a percibir, a discernir, a descubrir el verdadero ser de ese ser humano. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Yo me recuerdo que habíamos hablado en una ocasión, les conté que, que unos hermanos de una parroquia fueron a visitar un prostíbulo, ¿verdad? Y a conversar con las prostitutas para poder comprenderlas, ¿verdad? Y ver si la iglesia podía ayudarlas. Es parte de eso que estamos hablando, ¿verdad? Es descubrir a la persona en su pobreza o en su miseria o en su pecado, ¿verdad? Pero no llegar ya con el juicio o con la condena, ¿verdad? Porque así no lo hizo Jesús. Jesús a las pecadoras las comprendió, ¿verdad? Y las escuchó y les hizo ver lo que son, ¿verdad? Lo que verdaderamente son. Y es ahí donde la mujer, en los milagros que hizo Jesús, ahí se reconoce, como esta anciana de la Madre Teresa, se reconoció ser humano, eh, fue reconocida por otro ser humano. Mira lo valioso que es eso, ¿no crees tú, Freddy? Mira cuántas personas no son reconocidas como seres humanos, cuántos niños son maltratados por sus padres, por los maestros, tratados de mulas, de tontos, de estúpidos, y faltándole el respeto a la dignidad de la persona, disminuyéndola. ¿Verdad que eso es muy común en nuestra cultura? Es común, y nosotros recordemos siempre lo de la misa, el pecado de omisión, ¿verdad? Muchas veces que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, las enseñanzas son para esto,
el profeta anuncia y denuncia. Entonces, cuando nosotros veamos esas injusticias, se puede decir, como estamos viendo lo que es, como es la moral, cuando veamos esas inmoralidades, nosotros caerle ahí a las personas y con una corrección fraterna poder hacer valer la dignidad de la persona, ese valor intrínseco de esa persona, esa dignidad y decirle pues de que es un hermano porque está hecho a semejanza de Dios. Es uno de nosotros ahí que está siendo maltratado y nosotros podemos intervenir y hacer como, recuerdan, como San Agustín, ¿verdad? Cómo poder nosotros esa inmensidad de información que hay, poderla dar en una persona y decir, bueno, yo le hago este llamado, mire, con una educación podemos ir salvando siquiera una estrella en esa inmensidad de la playa de las tantas estrellas que hay, pero como digo, con una que se salve. ¿Recuerdan esos pasajes de enseñanza tan bellos que hay? Entonces, cuando nosotros veamos, inclusive en nuestra familia, con una corrección fraterna muy sutil, muy delicada, poder hacer valer lo que la persona es a través de uno y poder hacer comprender a la otra persona qué es la dignidad, qué es la moral, qué es el cuerpo, el alma de la persona, esa unidad, todo lo que hoy hemos aprendido, que es el amor de Cristo, poderlo manifestar en ese momento y serían hasta dos favores en uno solo. Primero, la persona que está siendo defendida por nosotros y la segunda, la persona que es educada en una forma respetuosa, que ya no lo volverá a hacer con esa misma persona ni con la siguiente que pudiera venir. Hermanos, esto de las enseñanzas, platicábamos en el inicio con hermano Carlos, es una cosa maravillosa que nos va dejando cada día más y más conocimientos para poder afrontar la vida diaria y la vida contemporánea. Vienen momentos difíciles, Carlos, vienen momentos difíciles en los cuales el magisterio nos está preparando, las enseñanzas que estamos teniendo nos va a dar esa base para poder levantar la mano y poder decir, mire, disculpe, no debemos de apartarnos de lo que es todos los lineamientos del magisterio de la Iglesia Católica. Mucha gente puede decir, es que estamos viviendo tiempos modernos, inclusive de inteligencia artificial. Sí, pero los valores no cambian. La moral no cambia, la moral de Cristo jamás va a cambiar y va a durar por siglos. Así dice, tus palabras pasarán, todo pasará, pero más tus palabras no pasarán. Entonces, ahí vamos, Carlos, vamos en ese Sí, mismo camino. yo creo que debemos animar hoy a los hermanos y hermanas que están viendo esta enseñanza y que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Muchos, yo he visto ahí en las estadísticas a veces los hermanos miran 10 minutos, 15 minutos y ya se retiran. No importa. Los invito a que vean los otros 15 minutos que no vieron, ¿verdad? O los otros Vale. 30, porque cada momento tiene su enseñanza y como la metodología que nosotros usamos de regresar en los resúmenes y porque hay personas que a veces solo van a ver un video y es necesario que tengan el panorama completo. Hoy el Señor nos ha conducido a descubrirlo a Él en este tema. Primero, que la moral está fundamentada en su corazón de misericordia, ¿verdad? Que la moral está dirigida a hacer crecer, desarrollar y llevar a plenitud a la persona humana, que la persona humana hay que reconocerla como persona humana y no con esa eh, mirada reductiva que la mira el mundo, ¿verdad? Eso no es ser persona humana completa porque la están reduciendo, ¿verdad? Es como que en el violín hay un aparatito que se llama la sordina,
¿verdad? Que eso hace no se vuelva, no se oiga chillón el sonido y que opaque el sonido para lugares que son muy cerrados y pequeños. Entonces se usa una sordina, ¿verdad? Y lo mismo en la vida, así pasa. A veces la sordina es que disminuimos a la persona y entonces la tratamos solo como un empleado, como alguien que debe producir, como alguien que debe de ganar los exámenes en un alumno, con alguien que debe de apurarse y hacer las cosas bien hechas siempre y no puede equivocarse, ¿verdad? Y con aquella exigencia, con alguien que solo lo admiramos por su cuerpo y su belleza, ¿verdad? Y no vemos sus otras cualidades, en fin, que es que en los dichos populares también se manifiesta, ¿verdad? Dice, bueno, es que la belleza de la persona no está en el cuerpo, sino en el alma, dicen. Eso no es cierto, porque hoy lo estamos viendo. La persona es cuerpo y alma, ¿verdad? Es que no tiene la belleza a lo que se llama belleza en el momento cultural que estamos viviendo, eso es otra cosa. Sí, Eso lo pone la sociedad y ya los de la moda y los que se inventan qué es bello y qué no. Bello es todo ser humano. Entonces, todos. hermano y hermana que me estás escuchando, tú eres bello, bello. Eres bueno, eres puro, eres inocente, mira, eres libre, eres verdadero, eres valioso y eres digno. ¿Eh? Eres un ser humano digno, por voluntad de Dios, por creación de Dios. Por lo tanto, debes vivir la dignidad que tienes como persona humana y ahí es donde viene uno, porque decíamos en la enseñanza que hay que amarse también a uno mismo, ¿verdad? Bueno, uno tiene que aceptar que uno es digno. Y Freddy, mi cuerpo es digno, y tu cuerpo es digno, y mi alma es digna, y tu alma es digna. Entonces, yo tengo que reconocer esa dignidad que tiene y no afectar mi cuerpo, no afectarlo. Si yo sé que el licor es un veneno, no tomarlo. Si consumir una droga me va a hacer daño, no usarla. ¿Ah? Si voy a hacer un esfuerzo sobrehumano que no debo de hacer, no debo de hacerlo. Debo de protegerme, debo de cuidarme. Si estoy en una fábrica, debo de usar los equipos de seguridad. ¿Verdad? Para, para terminar y dejar en reflexión a los hermanos y a ti también, Freddy. Mira, Correcto. dígate pues, el camino que hemos recorrido para que nosotros podamos vivir la moral cristiana es imitar a Jesús desde su corazón de misericordia. La base de nuestra moral, el fundamento es Dios, de donde provenimos, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Y la manera de practicar la moral es a través de amar a Dios, amar al prójimo y a nosotros mismos como Jesús nos ama, como Jesús nos ha enseñado. Y Jesús nos ha enseñado lo siguiente, dice, el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y a mí mismo, como a mí mismo. Y yo les doy un mandamiento nuevo, dijo Jesús, que se amen como yo los he amado. Lo que hizo Madre Teresa, salir de sí misma y dar más todavía, entregarse completamente a la obra, como nosotros. Estamos siendo llamados a entregarnos a la obra de Cristo, a hacer misericordia, a llevar ese reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona humana. Bueno, a mí me tocó acompañar en un grupo de oración, me invitaron a una casa de una señora que participaba en grupo de oración, donde su esposo estaba recluido en su casa porque estaba enfermo. Y me pidió la hermana que si podía orar por él, pero me hizo una advertencia, una solicitud. Me dijo, mi hermano Carlos, le voy a pedir que no hable recio, que no grite, que no se exalte, porque mi esposo tiene un problema de sensibilidad en los oídos. Entonces le afecta todo el ruido. Bueno, pues fui acompañando a la hermana a su casa y resulta que esa casa era un silencio total, total. Entonces entramos en silencio, entré con el hermano, lo saludé,
me saludó así, bien suavecita su voz, yo también. Y él me contó que estuvo 18 años en una fábrica en donde nunca les dieron equipo de seguridad, los tapones de oído, para proteger sus oídos del exceso de ruido que producía la maquinaria. Él fue perdiendo totalmente la audición, y no solo la audición, sino que se destruyó su sistema nervioso hasta el punto de que no puede escuchar un ruido, que se caiga un vaso, por ejemplo, Dios guarde. Para él es algo espantoso. Y por eso es que está encerrado en su casa, eh, recluido ahí, y pidiéndole a Dios que lo ayude, y está estudiando la Biblia. Yo tuve oportunidad de convertir y compartir mucho con él. Eh, Hablamos profundamente y él me decía, mire hermano Carlos, eh, yo no le encuentro sentido ya a mi vida. Mire, mi pobre esposa no puede ni hablar ni hacer bulla. Mis hijos ya no viven aquí porque no soporto los ruidos. Vivo aquí metido en el cuarto, me dijo, en una como bóveda que siento en mi cabeza, que todo retumba. Me tengo que poner a veces orejeras para poder dormir. No duermo. Mi sistema nervioso está totalmente trastornado y no sé qué hacer. Y les comparto esto, hermanos y hermanas, porque al igual que Madre Teresa, muchas veces nosotros somos enviados a personas que tienen necesidades extremas, o necesidades que para ellos son extremas. Y hoy el Señor nos ha invitado a reconocer que lo importante no es decir yo tengo una moral cristiana, sino que es ser como Cristo, y saber descubrir esa necesidad, la verdadera necesidad de la persona. Y esta persona estaba necesitada de ánimo, de fortaleza, pero no podíamos sanarle ya su deterioro físico y nervioso. ¿Verdad? Ya eso ya estaba destruido. No quedaba más que animar, aunque su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo estaba bien, ¿verdad? O sea, el cuerpo físico estaba sano, pero el problema era el sistema nervioso. Su alma estaba requiriendo esa atención, ese apoyo y ese acompañamiento. Entonces, estos temas son para eso, para, para una moral práctica, para ser Jesús. Si no le hubiéramos llamado la moral católica, si no le hubiéramos llamado la dignidad humana, y solo con imitar a Jesús lo estaríamos aprendiendo, Sí, ¿verdad? Pero como en el mundo en el que vivimos y en la cultura, ahorita esos son los temas que están en boga, y que las personas a veces no tenemos claro por falta de formación en qué consiste la moral católica. Pues hoy el Señor ha salido a nuestro encuentro con estos ejemplos de Madre Teresa y ese hermano padeciendo de ese sufrimiento, que lo que necesitaba era que alguien descubriera su verdadera necesidad y lo acompañara como persona humana. Él se sentía que ya no tenía valor, mira Freddy, sí, me se imagino que sentía sí. sin valor, fíjate, porque Estaba ya de una vez. él ya ni con la esposa convivía, ya los hijos se habían ido y estaba en esa soledad de su mundo. Y hoy lo recuerdo con cariño, ya falleció, pero me quedó la gran enseñanza de que el Señor no nos está mandando a Calcuta, en la India, para ir a buscar ancianos moribundos al basurero, porque hay muchos moribundos de diferentes causas a nuestro alrededor. Y nos dice el Señor, ¿harás lo mismo que yo? Si lo haces, has aprendido la lección de hoy de la moral cristiana. Cabal. Si Esa no es lo la. haces, tu conciencia te dirá qué estás esperando para hacerlo. Amén, hermano. Amén, hermano. Le doy las palabras finales y por favor la oración para despedir el programa. Está bien. Estamos muy agradecidos con el Padre Celestial porque
nos ha instruido, nos ha dado palabra, enseñanza, la cual debemos guardar en nuestro corazón como lo hacía la Biblia. En un momento determinado, no sabemos para qué estamos siendo capacitados en este momento, pero el Señor sí ya sabe en qué momento Así es. vamos a salir a defender a la iglesia, a ayudar a nuestro prójimo, a sacar adelante muchas veces en contra, como dice el Papa Francisco, de esa teoría del descarte. Hoy es la oportunidad de fortalecernos. Así de que con mucho agradecimiento vamos a hacer la oración final diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias por habernos instruido. Gracias porque desde el cielo nos envías el Espíritu Santo que fortalece nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nos da palabras para poder llegar a nuestros hermanos y a nosotros mismos con ese amor, con esa dignidad, con ese conocimiento que hoy nos has dado para fortalecernos. Quédate con nosotros en esta noche para que nuestras fuerzas sean nuevamente renovadas, para que nuestro sueño sea reparador y que mañana volvamos nuevamente con una gran dignidad, con una gran moral, poder salir nuevamente a decir de que tú eres el Hijo de Dios, Jesús resucitado, que vino por nosotros a redimirnos para que nosotros cada día sigamos en esta perseverancia de la fe. Somos católicos, queremos defender nuestra iglesia con conocimientos que vienen de la iglesia, que vienen del magisterio, para decir con parresía de que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, Jesucristo, gracias, Virgen María, gracias, Santísima Trinidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Bendito.